unidos en Cristo. Juan 17:21, hermanos. Juan 17:21. El tema es unidos en Cristo. Y leemos para la gloria de Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y usted sabe para qué es todo eso? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Jesús. Para que todos sean uno, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Llamados a ser uno, bajo un solo Dios, un solo Cristo, como una sola iglesia, guiados por una sola palabra y formados como un solo pueblo en unidad perfecta. Hemos sido llamados, hermanos, a algo más que congregarnos. Hemos sido llamados a ser unos en Cristo. Y repito, un solo Dios, un solo Cristo, una sola iglesia. Aquí no hay dos iglesias. Aunque hayan líneas, aquí hay una sola iglesia, la iglesia Monte de Sión. Una sola palabra, un solo pueblo, una sola visión. Una sola visión. Formado en una unidad espiritual que se puede convertir en una unidad perfecta. Pero antes de hablar de unidad, antes de entrar de lleno al tema, Magnolia, yo quiero que tú me permitas establecer un prerequisito para poder llegar a tener la unidad de la que Cristo establece. Y para eso yo quiero tomar en cuenta algunos versículos de Romanos 8. De hecho, voy a tomar otros de Romanos 7. En Romanos 7 hay un hombre semejante a muchos de nosotros, a la mayoría de nosotros, que aunque se esforzó en la vida para hacerlo todo bien, descubrió que en su interior viajaba algo que no estuvo bien o que se lo impedía. Este señor era el apóstol Pablo, que representa al que se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios, la ley de Dios, pero que un día tuvo que ser sincero y decir: con mi mente quiero agradar a Dios, pero descubro que hay algo en mi ser, en mi interior, que me lo impide, que no me permite agradarlo como debería de ser. Y Romanos 7:27 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este hermano Pablo no era un hombre débil. Quien está diciendo esto no era un hombre débil. Era un hombre maduro, probado en la palabra y con muchos años de ministerio. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, tenía aproximadamente 56, de 50 a 56 años en el ministerio. Ya había hecho 3 viajes misioneros, ya había escrito un montón de cartas, ya se había encontrado con Cristo, ya había, de hecho, ya se reconocía como el líder hacia los gentiles. Tenía un ministerio que era respetado por todo el mundo. Cuando se hablaba de Pablo, aún estuviera en Corintios, aún estuviera en Roma, aún estuviera en Filadelfia, cuando se hablaba de Pablo, Jerusalén, que es donde estaba el centro de los líderes que dirigían la iglesia, entendían que era un hombre de Dios. Mas, sin embargo, en este versículo 24 de Romanos 7, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y mira, hermano, le decía que era maduro y que estaba fundamentado en el ministerio. Y aún así reconoce que había algo en él que lo inclinaba hacia el mal, que luchaba contra algo que venía en contra de la voluntad de Dios, que debilitaba su santidad, que confundía su identidad. Pablo desesperadamente estaba diciendo: miserable soy, porque quiero hacer algo bueno, agradable, perfecto para Dios, pero hay algo que yo cargo en mi interior que me lo impide, que lucha conmigo. Y esto producía una frustración en Pablo. Trato, pero no puedo, dice la Biblia. Lo intento, pero no lo logro. Quiero, pero no lo consigo. Comienzo, pero no lo termino. Avanzo, pero retrocedo. Lucho, pero me rindo. Resisto, pero termino cediendo. Me levanto y vuelvo a caer. Prometo, pero no permanezco. Miserable de mí. Y cuando usted lee esto, hermano, cuando él reconoce su miseria, dice la porción bíblica que él emite un grito, un clamor: ¿quién me librará de mí mismo? Cuando Pablo aconsejaba a Timoteo, como todo buen padre a un hijo, le dio dos consejos. Le dijo: Timoteo, número 1, cuídate de las pasiones juveniles, porque los jóvenes tienen hormonas descontroladas y no tienen la facultad suficiente para poder controlar esas hormonas. Por eso le decía: cuídate de las pasiones juveniles. Y lo segundo que le dijo fue: cuídate de ti mismo. Era lo que le estaba pasando a Pablo. Lo había alcanzado todo. No le quedaban muchos años. Estaba planificando ir a Roma. Y nosotros sabemos lo que pasó con Pablo cuando llegó a Roma. Pero él dice: ¿quién me librará de mí mismo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá libertar de lo que me pasa por dentro? De este cuerpo de muerte, de una herencia maldita, el rastro del primer Adán. ¿Quién me pudiera liberar de la herencia genética que tiene leyes en mi interior? Leyes que me gobiernan. Con mi mente quiero agradar a Dios, pero descubro que hay una ley que me impulsa en otra dirección. Y mira, hermano, esa sinceridad lo llevó a encontrarse con algo sobrenatural. Porque cuando el hombre reconoce que no importa lo que haya alcanzado, que no importa lo que es, necesita un ser supremo que es el único que puede transformar ese yo que llevo dentro, que no hay otra cosa, que no hay otra vía, que no hay otra fuente, que no hay otro lugar, que no hay ni sustancia, ni recurso, ni nada que pueda sustentar o que pueda cambiar lo que llevamos dentro. Esa sinceridad lo hizo reconocer. Y él grita: ¿quién me librará de mí mismo? Aleluya. Eso hay que leerlo entendiendo lo que Pablo estaba viviendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente responde. Y la respuesta, hermano, no es un esfuerzo, es una persona. Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él no encontré una vida, una libertad superficial. No encontré un cambio momentáneo. No encontré solo algo externo. En Él encontré una libertad real, una libertad que nace de lo profundo, una libertad que transforma desde adentro. Gracias Dios por Jesucristo, porque no solo rompió cadenas visibles, no solo cambió lo que la gente no ve. Él entró a lo más profundo de mi ser, tocó mi naturaleza, tocó mi interior y me liberó de adentro hacia afuera. Y hoy ya no vivo aparentando libertad. Hoy vivo siendo verdaderamente libre, porque gracias a Dios que Cristo apareció en la ecuación. Gracias a Dios, hermano, que Cristo está en esta iglesia. Cuando éramos miserables,
Cuando no teníamos valor espiritual, cuando no creíamos ser gran cosa, pero por dentro estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, apareció la gracia sobrenatural del Calvario, porque el Calvario, aleluya, ay, el Calvario, ay, el Calvario, que trae una restauración tan maravillosa. Es cierto que en el Calvario hubo la peor muerte, la muerte más atroz, pero hay gloria por la muerte del Calvario. Gracias a Dios porque existe el Calvario, o porque existió el Calvario. Gracias a Dios porque a Él no le importó sino que vino a rescatarnos y a librarnos. Y mire, hermano, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y él mismo contesta, Romanos 7:25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y mire, esto me voló la cabeza. Y gloria a Dios por eso. Porque después que Pablo reconoció que era miserable, pero que también al reconocer que su miseria tenía solución en la gracia sobrenatural de Jesucristo, entonces él hace una declaración gloriosa. Y ojo, hermano, Pablo hace una declaración gloriosa después que reconoce la necesidad que había en su interior, y después de haber reconocido quién podía llenar esa necesidad que había en su interior. Y yo quiero abrir un paréntesis, porque Pablo hace una declaración. ¿Y por qué quiero abrir un paréntesis? Porque hay mucha gente diciendo que no debemos declarar, que Dios sabe todas las cosas y que ya todas las cosas han sido dichas. Bueno, pues yo me quiero volver un fanático, porque mi Biblia me dice: quiero declarar, y voy a declarar hasta que me muera o hasta que Cristo aparezca en las nubes. Porque mi Biblia dice en Romanos 4:17: delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, si yo estoy delante de Dios, que llama las cosas como que no son, aquel que puede cambiar las cosas y que me da facultad en la presencia de su Espíritu Santo, de la cual testifico delante de ustedes que soy portador de la gracia sobrenatural de Cristo. Porque como Pablo reconocí que era un hombre miserable, y como Pablo reconocí que su gracia, que su misericordia, yo siendo una persona sin valor, me tomó y me ha cubierto, y que mi posa la presencia del Espíritu Santo. Entonces, como entiendo esto, tengo la facultad de declarar no en mi nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Por lo cual, aunque muchos digan que no se puede declarar, yo declaro y vuelvo y declaro sobre mi familia, declaro sobre la iglesia, declaro que te irá bien, declaro que lo que el diablo te quitó, Dios te lo devuelve multiplicado por 1000. Declaro que llegó el tiempo de la restitución. Declaro, porque mi Biblia me enseña en Joel 2:25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Los años que perdí bajo su gracia serán multiplicados por 1000 en su gracia. Y no anhelo nada de lo que el diablo me quitó, pero deseo todo lo que Dios me va a dar bajo su gracia y bajo su voluntad. Pero ahora, cerrando el paréntesis, Magnolia, voy a la declaración del apóstol Pablo. Cuando reconoció que era un hombre miserable, pero que había encontrado salida en la gracia de Jesucristo, Romanos 8:1 dice: ahora pues, esto fue lo que me voló la cabeza, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es espiritual, hermano, porque la palabra dice: ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Cuando el diablo quiera traerle algo a su mente de fracaso, de destrucción, de ruina, de escasez, de apatía, dígale: yo lo conocí, yo lo conocí, yo conocí su gracia, y por lo cual ninguna condenación hay, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo no solo nos libera por fuera, nos transforma por dentro. No solo rompe cadenas externas, rompe la prisión interna. Porque hay gente libre por fuera, pero esclava por dentro, que salen sanos del hospital físicamente, pero siguen enfermos espiritualmente. Pero en Cristo la transformación es de adentro hacia afuera. Y aquí está la clave, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí completo el versículo. El primer prerequisito para que una iglesia sea unida es que la iglesia tiene que ser espiritual. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el secreto, hermanos. Nadie puede vivir en unidad bajo la carne. La unidad solo es posible bajo la presencia del Espíritu Santo. Para ser uno en Cristo, obligatoriamente tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Para que esta iglesia sea una, obligatoriamente tiene que haber manifestación del Espíritu Santo. Para que esta iglesia pueda alcanzar el propósito de Dios, obligatoriamente tiene que haber Espíritu Santo manifestado. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay restauración. Donde está el Espíritu de Dios, hay perdón. Donde está el Espíritu de Dios, no hay apatía. Donde está el Espíritu de Dios, no hay ruina. Donde está el Espíritu de Dios, no hay ego, no hay superioridad. Donde está el Espíritu de Dios, hay entendimiento, hay comprensión, hay amor, hay bondad. Donde está el Espíritu de Dios, hay sinceridad. Uno en Cristo. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El asunto de la unidad es el deseo de Dios. Es el deseo de Cristo. Cristo, cuando oraba por los discípulos, pudo haber orado por un montón de cosas. Él estaba haciéndole una petición al Padre. Él podía haber pedido un montón de cosas. Y Cristo no quería llegar a la cruz sin orar por lo que Él entendía que era lo más importante para la iglesia. Oigan lo que yo estoy diciendo. Cristo no quería llegar a la cruz sin haberle orado al Padre por lo que Él creía que era lo más importante para la iglesia. No pidió fama. La iglesia no tiene que ser famosa. El cristiano no tiene que ser famoso. El cristiano no tiene que ser famoso. No pidió poder. No pidió grandeza terrenal. No pidió aplausos ni reconocimiento humano. No pidió riquezas ni tesoros pasajeros. Pidió que fuéramos uno, así como Él. Y mire el ejemplo que Él puso: como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno. Y oye esto, hermano, la unidad no es una idea humana, es una petición divina. La unidad nace en Dios.
es espiritual, no organizacional. Podemos estar organizados, mas no unidos. Podemos estar juntos, mas no unidos. Podemos estar revueltos, pero no necesariamente unidos. Y la unidad tiene un propósito eterno. Pastor, yo quiero hacer un drama con usted. Y yo le dije que yo compré una espada. Una espada de verdad. Una espada de verdad. La espada simboliza la palabra, ¿verdad? Pastor, venga. Y yo estoy casi terminando. Quédese ahí abajo. Quédese abajo. Yo quiero que usted sostenga la espada así y no me la deje caer. Gloria a Jesús. Pablo dice en Efesios 4:6, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, una palabra. Aquí está el fundamento de la iglesia. Aquí está el fundamento de nuestra unidad. Un cuerpo, una iglesia, una palabra, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, una visión. Hermanos, no estamos unidos por cultura o por opinión. Estamos unidos por la gracia y la presencia del Espíritu Santo metida en nosotros. Pero oiga, tenemos que ser humildes, estar sujetos a la autoridad. No somos aves sin nido. No somos aves sin nido. Tenemos una iglesia, tenemos un pastor responsable de cargar la visión, de cargar la palabra. Tenemos líderes, tenemos una palabra, tenemos una visión. No podemos andar con agendas individuales. Hay una autoridad, no dos agendas. Una agenda, una palabra, una iglesia, un espíritu, un Cristo, un Dios. Tenemos que someternos. Pablo dice en Filipenses 2:3, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice la palabra, su palabra. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todo lo que hagamos, hagámoslo para darle honra al que merece la honra, para darle gloria al que merece la gloria. Aleluya. La unidad no va a ocurrir automáticamente. Hay que ser intencional. Hay que quererlo. Hay que buscarlo. Hay que hacerla. Y eso conlleva, si es intencional, eso conlleva ser humildes, pero ser bíblicos. Ser espiritual. Amar la verdad. Renunciar a los egos. Ver a tus hermanos como superiores a ti mismo. Yo no soy superior a usted, usted es superior a mí. Eso es lo que me enseña la palabra. Ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Mire, hermano, la mayor amenaza a la unidad no es el enemigo, es nuestro orgullo. Por eso Pablo decía, miserable de mí. Pero también dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y yo te pregunto, ¿te adhieres a la visión? ¿Te sumas a la palabra? Volviendo a Juan 17:21 dice, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, para que los de afuera crean. Es la única forma de llevar una iglesia de los salvados.
Es la única forma de mostrar a Cristo en nuestro rostro. Es la única forma de que en nuestros cultos haya siempre presencia del Espíritu Santo manifestada. Y es la única forma para que el mundo crea. La unidad evangeliza sin palabras. Pastor, Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. No hay familia, no hay tribu, hay zonas, pero todos somos uno en Cristo. Unos en Cristo. Y oiga esto, pastor. Y yo preguntaba: ¿cuántos se adhieren a la visión? Desde mi punto de vista deberían de venir más personas a tocar la espada. Pues rompan el protocolo. ¿Cuántos se adhieren a la visión? Un Dios, un Cristo, una iglesia, una visión, una palabra. Oh, gloria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Óigame, pastor. En ocasiones la carga de la palabra puede sentirse pesada como usted sentía la espada. Y hay momentos que las fuerzas parecen debilitarse. Pero hoy quiero decirle, en el nombre de Jesús, no está solo. Miren cuánto apoya la visión de esta casa. En cada uno de ellos, de estos hermanos, hay vidas representadas, corazones comprometidos y manos dispuestas, listas para sostener el llamado que Dios ha puesto sobre usted. Estamos aquí para caminar juntos, para afirmar la obra y para cumplir la visión que el Señor ha confiado a esta casa. Pastor, la visión no descansa solo en sus fuerzas. Óigame esto, pastor, por favor, encarecidamente, en el nombre de Jesús, óigame esto. La visión no descansa solo en sus fuerzas. Descansa en un pueblo que Dios ha levantado y en un espíritu que nunca se debilita. Pastor, por favor, no tenga miedo en exhortar. No tenga temor en delegar. No tenga temor en dar. No tenga temor en encomendar. No tenga temor en enviar. No tenga temor en responsabilizar. Dios le está diciendo: las fuerzas están distribuidas en este pueblo. Usted tiene la palabra, usted tiene la visión, usted es la fuente de autoridad que el Señor nos ha puesto en nosotros. Siempre va a haber el respeto, siempre va a haber el amor, siempre va a haber el cuidado, siempre va a haber el deseo de cubrirlo. Pero por favor, no tenga temor en ceder. Somos sus hijos y los hijos nunca van a deshonrar a su padre. Y Pablo decía: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son los autorizados a poder estar unidos. Este pueblo no anda conforme a la carne, anda conforme al Espíritu. Se lo repito, no tenga miedo en delegar, en exhortar. Pastor, y lo que Dios comenzó, lo perfeccionará, lo afirmará y lo cumplirá con usted y con nosotros. Ahora yo quiero que toda la iglesia se ponga de pies. Entonces cierre sus ojos y vamos a orar. En Cristo no hay división racial.
No hay división social. No hay superioridad humana. Estamos siendo entendidos. La unidad no es opcional, es esencial. Es el diseño de Dios. Es la evidencia de la madurez espiritual. Es la plataforma del poder de Dios. Donde hay unidad, Dios se manifiesta con libertad. Repito, un Dios, un Cristo, un Espíritu, una iglesia unido en convivencia por la vida de Jesucristo fluyendo entre nosotros.